Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Hoy te voy a enseñar básicamente a hacer un proyecto con una bombilla de horno de microondas. Muchas personas se preguntan si esta bombilla puede servir para detectar cortocircuitos en los equipos electrónicos. La realidad es que sí sirve, pero hay que aprender a identificar cómo se comporta ella. ¿Por qué? Porque esta bombilla básicamente es de poco batiaje y te voy a enseñar a comprobar o a diferenciar, por decirlo así, el estado de cuando hay cortocircuito y cuando no hay cortocircuito en una tarjeta electrónica. Suscríbanse al canal, manténganse informados y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a la mesa de trabajo. Bien, lo primero que vamos a hacer es medir el valor resistivo de este tipo de focos, que es un tipo de foco incandescente pero de horno de microondas. Vamos a medir la resistencia en 200 ohm. Vamos a verificar el estado. Muy bien, ahí lo tenemos y vamos a verificar cuál es el valor resistivo de este foco. Fíjate que tiene un valor de 130 o 126 ohms. Es un poco alto, por decirlo así. ¿Ya? Incluso más alto que los propios focos incandescentes. Porque si yo tengo aquí un foco incandescente de esto, vamos a ver cuál es el valor. Aquí lo tengo, mira, uno de los grandes que no se consigue ya en muchos lados. Vamos a verificar, aquí tengo uno. Y vean que el valor resistivo baja a 48. Como te puedes dar cuenta, en algunos casos pueden marcar 60. ¿Ya? Entonces, tiene que ver mucho que al tener un valor resistivo alto, si pones muchos en serie, el valor del voltaje se va a dividir en la parte de los de serie en estos tipos de focos, haciendo que no llegue voltaje directamente a tu tarjeta electrónica. Si tú pones mucho en series de estos, al tener un valor resistivo muy alto, ¿qué es lo que va a pasar? Los focos, la energía o el voltaje alterno básicamente se va a ir distribuyendo en cada foco de estos, ¿verdad? Y no va a llegar voltaje suficiente directamente en la tarjeta principal o en la fuente de alimentación. Puedes hacer la prueba para que tú veas. Entonces, el valor resistivo de este tipo de focos es muy alto en comparación con un foco incandescente. Fíjate. Ahí está. Mira. 118. 119. Y el foco incandescente grande tiene uno entre 48 a 60 valor resistivo aproximadamente. Entonces, vamos a ver que si yo hago un probador de cortos con esta bombilla, vamos a utilizar este cable principal. Yo voy a conectar el amarillo de este lado, ¿verdad? El verde de este lado. Muy bien. El rojo de este lado. Perfecto. Y de este lado otro verde. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces me va a quedar básicamente dos puntas. Me queda la amarilla. Y me queda, vamos a ver, no, la amarilla no. Vamos a sacar esta, bueno, vamos a llevar esta amarilla directamente acá y saquemos esta verde. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces lo que me está quedando acá es la punta roja y la punta verde. Quiere decir que si yo en el momento de conectar esto a la red eléctrica principal, ahí lo he conectado, yo tengo ya 220 voltios por acá y fíjate lo que pasa, el foco se enciende. La pregunta es qué pasa en el momento de yo conectarlo allí a la tarjeta electrónica principal. Fíjate lo siguiente, yo voy a desenchufar desde acá y voy a conectar mis dos puntas de alterna acá a través de la serie. ¿Ustedes creen que el foco encienda o no enciende? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? El foco va a encender, muchachos, pero fíjense cómo enciende. Fíjense cómo va a encender el foco. Mira, aquí lo conecto. Me dio un destello, ¿verdad? Me dio un destello y luego se bajó bastante la luminosidad. Prácticamente está presentando como si fuese una serie normal con un foco de estos. ¿Esto por qué? Es porque la tarjeta, a pesar de ser una fuente Samsung, está entregando todos los voltajes. Si yo mido, por ejemplo, el voltaje en el capacitor principal, voy a subir esto un poquito, voy a pasarlo a voltaje DC. Si yo mido, por ejemplo, el voltaje en el capacitor principal, tengo un voltaje de 200
77 voltios, como te puedes dar cuenta. También tengo voltaje a la salida. Y la lámpara, fíjate lo que está haciendo. Ahora, esto va a tener o tiene que ver mucho, compañeros y amigos, también con el tipo de fuente de alimentación, porque no todas las fuentes de alimentación manejan ni la misma potencia, ni la misma cantidad de corriente. Tiene que ver mucho con eso, porque mira lo siguiente. Primero voy a suponer, en este caso sí me está funcionando. Esto es para hacer pruebas en tarjetas electrónicas o fuente de alimentación por fuera del aparato. No conectada completo con el aparato con todas las cargas. No, es para reparar las fuentes de maneras individuales. Entonces, voy a desconectar de acá. Supongamos que yo le genere un cortocircuito a esto directamente. Voy a colocar el corto desde acá. En el varistor o en el capacitor. Vamos a hacerlo, sí, en el varistor. Vamos a hacerlo en el varistor principal. Ahí lo tengo y voy a conectarlo. Fíjate lo que va a pasar ahorita en este momento. Mira, se prende la bombilla completa. Como te puedes dar cuenta, el corto se está absorbiendo directamente allí. Entonces, lo que me quiere decir es que básicamente para un cortocircuito, la lámpara del microondas sí me sirve. Hay mucha gente que dice que no sirve, que no funciona, que no, que esto, que una serie no me sirve con una lámpara. Sí sirve. Aquí te estoy demostrando que va a depender. Lo que te pido es que cuando tú estés revisando una tarjeta electrónica de fuente de alimentación conmutada, que sea la pura tarjeta, sin el aparato, sin la mainboard, sin la carga de los LED o sin la carga del amplificador, solamente la tarjeta fuente que tú estás reparando. Estos métodos o estos principios se aplican en la parte primaria de la fuente de alimentación. Ahora bien, voy a sacar esta fuente y voy a utilizar otra fuente. Mira, yo voy a utilizar esta fuente. Voy a quitar estos dos. Y voy a utilizar una fuente de alimentación que tiene circuito PFC Samsung también, que viene activada. Muy bien, entonces voy a poner la roja para acá. Esto aquí, vamos a ver si este es roja acá. Muy bien. Tengo la roja y tengo la verde como las pruebas principales. Muy bien. No me puede hacer acá nada. Entonces voy a conectar esto acá. Esto es una fuente que maneja mayor corriente, tiene mayor potencia, porque solamente el hecho de que tenga la fuente PFC tiene mayor potencia la fuente de alimentación. Perfecto. Entonces yo voy a conectar esto acá. Ahí la he conectado. Tengo a través de mi circuito serie. Muy bien. Y voy a conectarlo acá. ¿Qué creen ustedes que pase con lo que viene siendo la parte de la bombilla? Fíjate. Tengo la bombilla aquí y la voy a conectar acá. Mira. Mira lo que pasa con la bombilla. Amigos, la bombilla está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga y con una luminosidad bastante fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir este comportamiento? ¿Qué es lo que está haciendo en el comportamiento aquí de esta señora lamparita pequeña? Solamente el hecho para decirte o para poderte explicar, esto no representa cortocircuito. El hecho de que esté tic, 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 no representa cortocircuito. Lo que está pasando allí, vamos a medir el voltaje en el filtro principal. Me paro acá y me paro acá. Vamos a ver si, vamos a pararme de acá a acá. No sé si lo logras ver un poco. Positivo y negativo. El voltaje es de manera inestable. Mira. De manera inestable. ¿Por qué? Bueno, porque se está consumiendo prácticamente el voltaje acá. Voy a apagarlo un momento. Aquí. ¿Ya? Porque el cablecito, como es muy fino, se me está recalentando un poco. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta o parámetros importantes a decir. El solo hecho de que la lámpara me esté prendiendo y apagando constantemente no es un problema de cortocircuito. No es un problema de cortocircuito. Un cortocircuito fuese esto. Coloco mi cable, conecto mi cable aquí y pongo mi cable acá en el varistor.
Ahí lo tengo. Y coloco directamente. Mira. Eso es un corto. ¿Te das cuenta del estado de la lámpara? Eso es un cortocircuito. Entonces, tú tienes que aprender a través del tiempo, de la experiencia, de la reparación, tú tienes que comprender que los sistemas electrónicos van a presentar diferentes tipos de comportamiento. El hecho de que esta tarjeta básicamente no esté, en el momento de yo conectarla, me esté titilando la bombilla, es porque se está activando prácticamente la ausencia de voltaje o voltaje inestable. Tiki, 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 tiki. Ya, por ejemplo, esta tarjeta, si yo quito la serie, por ejemplo, la voy a quitar acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar un cable. Voy a conectar esto directamente ahora sin la serie. Ahí lo tengo. La conecto directamente sin la serie. Ahí la he conectado directamente sin la serie. Y ahora, ¿qué voy a tener en el capacitor principal? Observemos, por favor. El voltaje son 385, 387. Como te puedes dar cuenta, ahí está básicamente, te das cuenta que la lámpara serie lo que estaba haciendo con esta pequeña lamparita es limitándote el voltaje porque su valor resistivo es grande. Te limita el voltaje se va directamente a la K, empieza el tiki 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 y la fuente de alimentación no responde como es, básicamente, y no llegando el voltaje completamente. Perfecto. Entonces, sí sirve. El solo hecho de tener un probador de cortos con una pequeña lamparita como esta es suficiente para poder hacerla. Pero tienes que saber el estado de cómo se comporta, de cuándo hay corto y cuándo no hay cortocircuito. Hay tres estados. Si prende completa, con mucha fuerza y queda establecida, fija, hay corto en la tarjeta. Si prende y apaga, lo que está pasando es que no se está activando completamente la fuente de alimentación, absorbiéndose el voltaje completo acá. Si prende poquitico, da un destello y prende poquitico, significa que sí está llegando voltaje completo a la tarjeta. Así de sencillo, muchachos. Espero te sirva esta clase de fuentes de alimentación conmutadas y un probador de corto con una bombilla de horno de microondas. Suscríbanse, bendiciones. La experiencia poquito a poquito los va a hacer grandes. Bendiciones para todos.